La gastronomía tailandesa es famosa por sus exquisitas combinaciones. Caldo, curries, noodles, fideitos salteados. Hay una variedad interesante de matices, no solo en los sabores, sino también en las texturas. Probar la comida de este país es sin dudas una de las mayores experiencias de la vida. Y se los digo con conocimiento de causa, no es la primera vez que estamos en Tailandia y ya un poquito conocemos algunas cosas que se comen en este país. Pero esta vez vamos a ir por más. Amigas de vuelta al mundo. Bienvenidos a Bangkok, Tailandia. Hoy vamos a comernos Bangkok, a inmiscuirnos en todos los mercaditos que encontremos para probar el gustito local y fundamentalmente hacer de la vida una fiesta. Y por supuesto, si está vuelta al mundo y hay buenos aromas y sabores callejeros, Bueno, ahorita imposible no tentarse con tantos puestitos de comida, ¿no? Ay. Vimos que había un mochi, pero de queso. Y pensamos, ¿esto se parecerá al chipá? Ya lo develamos. Hay que develar este misterio, mirá. No, es Es gordito, fluffy como el mochi, blandito y suavecito. ¿Qué onda? Es un chipá, boluda, no lo puedo creer. un chipá en Bangkok, Tailandia. Está bárbaro. Me faltan unos mates. Lo que confirma que no hay estación de metro que se respete que no tenga un buen chipá, ¿Sí? Y ahí compramos algo más local. Es como un boom, una empanadita de... Pero esto tiene queso también, ¿eh? Interesante. Tiene carne, ¿no? Es como un cerdito en el relleno. Es como una especie de empanadita. Básicamente es un pan relleno de cerdito bien condimentado, cocinado como al vapor. Esto es muy asiático. Estas están ricas, Paulita. Mirá, son como unas galletas con miel o con pasta de maní, me parece. Como que le pone un dulce. El sticky rice cracker. Básicamente el arroz dulce, ¿no? Que es muy común acá. Es un arroz así como pegajoso. Miren, este vende como unos nachos, ¿no? Parecieran como unos nachos, así hay unas tortillitas fritas. No sé bien de qué masa es, pero debe ser como un snack saborizado. Cuando un local, sea un puestito callejero o un restaurante, tiene buena reputación, buenas reseñas online, se forman largas filas y todo el mundo quiere probarlo. Algo que también ocurre en otras partes del mundo, pero acá como son tantos, la población ya de por sí es muy elevada, hace que cuando las cosas sean virales sean realmente masivas. Es increíble, Tailandia y la gastronomía local son impresionantes. Ahora de temperatura normal estamos como unos 35 grados largos, capaz que más. Pero cuando entramos en la dinámica de mercado con los carritos que están cocinando, el termómetro se dispara y todos los sentidos también. Incluso la célebre distinción de la estrella Michelin ha hecho un apartado especial para los puestitos callejeros de Tailandia, otorgándoles este premio a algunos puestos con una importante trayectoria y una elevada reputación. Imagínense que con este antecedente, cualquiera de estos puestos callejeros que haga las cosas bien Puede recibir una estrella Michelin. Muchos de los comercios, los locales que ofrecen comida, tienen varias distinciones Michelin. Por ejemplo, este es el caso que desde el 2018 vienen premiando este lugar y me parece alucinante. Es muy curioso que las cocinas estén en la calle y una vez que te tentás, pasás adentro y elegís tu menú. Hay agüita de coco, hay un pato laqueado colgando. Vamos a entrar, vamos a probar esto, vení. Habrá que pedir. Juro que lo que más quería, poder sentarme en un restaurante local que nos vengan a servir un plato muy tradicional, ¿no? Yo estoy re contenta también. Es un flash este lugar. Sí, es como un bodegón, es el famosísimo bodegón. Un restaurante muy convocante, está repleto de familias, gente, tailandeses comiendo. Me parece muy local este lugar, ¿eh? Está buenísimo. Realmente. Estamos en una esquina lleno de gente. Nos sentamos en una mesa, acá nos acomodaron con un amigo que está comiendo, porque las mesas son compartidas. Nos han puesto esto para elegir lo que vamos a comer. Hay diferentes tipos de sopas, hay algunos arroces con diferentes carnes. Mirá, me gusta mucho el noodle de patos, Yo me voy a pedir este. Chicken noodles. Okay. And one of these for duck. Okay, so No, dry. dry. Okay. En mi caso me pedí unos noodles secos, porque también estaba la opción de pedirlo con sopa, y
carne de pato. Yo le vi el plato que estaba comiendo un amigo que estaba acá enfrente, que era como una sopa de pollo con unos noodles finitos de arroz que a mí me encantan. Y creo que me pedí eso. Muy bien. Acá te llegó lo tuyo, Paulita. Este es unos noodles, por lo que veo, con cerdo. El cerdo está marinado y tiene como un apanado. Y tiene mucha cebollita, brotes de soja. No era lo que tenía el amigo entonces. Parecido igual. Es parecido. Sí. Yo creo que me lo pedí de pollo. Esto es pollo. Es pollo. Ah, es pollo. Es pollo marinado y apanado. Y mirá, acá están los noodles que son bien finitos. Tiene como un crocante. Esta me parece que es la que va, ¿no? La que dice chili sauce. Atención, Paulita, destapa la botella sin miedo, la observa un poco para no mandarle de más y me gusta la medida de la cuchara. Suerte con eso. Se pone rojizo todo, ¿no? Amigos, les puedo asegurar que a nosotros nos gusta mucho el picante y que hemos probado picante en diferentes partes del mundo, pero como el picante asiático, pocas veces, ¿eh? Incluso los mexicanos, que tienen de los picantes más extremos del mundo, yo no sé si se la aguantarían tanto con los picantes asiáticos. Ojo con esa, ¿eh? No, no se la bancan. No sé, ¿eh? Es como un pollo frito. Es un pollo frito, claro, y apanado mezclado en la sopa con los noodles. ¡Wow! Muy interesante esa propuesta. Bueno, ahora sí llegó mi pato caramelizado. Es un pato laqueado, ¿no? Con una salsa por encima y tiene unos fideitos muy pequeños. Diminutos son los fideos acá, muy flaquitos, el famoso noodle di María. Mirá lo que es. Acá por lo que veo hay unos chiles picantes. Acá hay una salsa que no sé qué es, está rojita, puede ser. Acá hay un chile seco. Miren. Y hay azúcar también. Viene con azúcar, como para echarle un poquito más de azúcar. Yo voy a probar cómo está esta salsita, mirá. Uy, contundente. Está muy contundente. Le voy a echar esto, ¿ves? Sin miedo al éxito. Sin ningún miedo, campeona. Eso es increíble, no lo probaste todavía aparte. Sin miedo al éxito. La carne está muy tierna y muy sabrosa. El pato a mí me encanta como lo preparan acá en Asia, que es una tradición muy típica. Viene de China, esto es una receta bastante china. Muy tierno, lo hacen muy suave con una salsa así media como agridulce. Estoy re contenta de que hayamos venido acá porque si no muchas veces caes en el pad thai, que es riquísimo, en el green curry, que me encanta, o en preparaciones de cerdito salteado. Y esto siento que es muy una comida local de mediodía de gente trabajadora que para el horario del almuerzo a alimentarse con una gastronomía alucinante. ¿Cuánto nos salió esto? 180. Muy barato, realmente. Claro, porque cada plato nos costó 80, es decir que en total son 160, más 10 de cada agua, 180. Baratito, rico y económico. Miren, maestros, acá está la cocina, donde están los muchachos elaborando las delicias. De acá pasa al restaurante. Sí, mi sopa tenía esos cosos amarillitos. Son como unos nachos. Sí, crujientes, riquísimos. Como preparan acá también las vianditas ya listas, porque mucha gente que baja de las oficinas se lleva como su almuerzo. Vienen al mercado y se llevan su almuerzo. Y miren la cantidad de gente que hay, realmente no podemos ni caminar. Este mercado es impresionante porque cada puesto tiene su especialidad y los vienen a buscar expresamente. Amigo, miren esta especialidad en tortas. Ahí están las tartas de queso. Hay tartas de queso, tartas de brownie, hay tarta de Oreo, pie de banana. Cosas que me gustan de Bangkok. Se puede comprar fruta en todos lados. Fruta del dragón. Mirá, que aparte viene cortadita porque la compramos en el puesto callejero y ya viene pensado para que la comas por la calle, te dan un palito. Algunos me preguntaban por Instagram a qué sabía esta fruta del dragón, la pitaya, que también es conocida en Latinoamérica. Podría llegar a ser como un poco la textura del kiwi, aunque mucho más dulce. Sería como un poco la textura del kiwi y el gusto suavecito de la papaya. Pero a diferencia de otras frutas, tiene como unas semillitas, unas pepitas que se pueden comer y que cuando las mordés se explotan un poco en la boca. Ah, eso está bárbaro, hace como crunchy. Ahora, venís caminando por la calle y de repente aparecen los mercaditos, los puestos de comida y se arma como un embudo de gente que va y viene y otros que se detienen para probar los manjares. La gente en Tailandia come los puestos callejeros y los puestos callejeros también ofrecen variedad, no es que es solamente
hot dogs. No, la comida está increíble, yo estoy alucinada. Preparan unos platos increíbles, sabrosos. No sé, el cerebro se te dispara a 1000 lugares cuando comes la comida en Tailandia. Con la calidad que tiene toda la comida, con el profesionalismo con el que lo preparan. Y no te tenés que meter en uno de estos lugares super fancy, que también los hay. ¿Y dónde comen los locales, por ejemplo? En la pausa del almuerzo. En los puestitos. Preparan todo como con mucha dedicación y tienen los diferentes ingredientes en los cuencos y los van cocinando, los van preparando. Sale mucho también el hecho de que vos te elijas capaz que de una variedad de comida que es medio como un buffet, lo que quieras llevar y después ahí te lo preparan, te lo cocinan y te lo marchan. ¿Ven lo que les cuento? Las chicas se llevan un montón de bolsas que compraban en el mercado. Son como pequeños restaurantes montados en la vía pública. Pueden elaborar platos que son bastante sofisticados, que si uno lo intentara hacer en su casa, aunque tenga las comodidades de una cocina, no le saldría tan rico como esta gente que lo prepara absolutamente todos los días. Bueno, caminando por un mercado nos tentamos con estas masitas que parecen como de waffle. Y acá hay mucha convocatoria, mucha gente, así que evidentemente yo siento que debe estar bueno. Ven como el amigo va preparando la mezcla, la pone en la plancha, esto se calienta rápidamente y le agrega diferentes sabores por lo que veo. Bueno amigos, ya saben cómo somos cuando entramos a los mercados, medio que nos tienta todo. Faltaría el café, pero ahora lo vamos a ir a conseguir. Lo lindo que en el mercado, además de los puestos de comida, también nos podemos encontrar con unos puestitos de café. Tomar un cafecito de especialidad, de buena calidad, pero en puestos callejeros. Porque aparte están moliendo el grano ahora, acá mismo. Y acá tenemos nuestro puesto amigo. Esta es una chica que ya hemos venido. Y acá ya tenemos la masita que todavía no la tocamos, pero en breve la vamos a probar. Ay, son hermosas, las amo, amo Tailandia. Cada cafecito nos costó 50 baht, algo así como unos $2. Ponele un poquito menos en realidad, vamos a dejar en pantalla todos los precios para que tengan una referencia. La verdad que es muy económico, un buen destino Tailandia para poder probar diferentes sabores y no gastar tanto dinero. Sí, esto me tentó, Paulita, también. Creo que son como unas bolitas de boniato o algo De por batata, el estilo, ¿no? sí, vamos a probarlas. Vamos a probarlas, que la verdad que están tentadoras. Es alucinante este mercado porque hay tanto aroma, ¿no? Que te despierta todos los sentidos y obviamente el hambre. La pregunta es, ¿por qué empezamos? ¿Dulce o salado? Esa es la cuestión. Para mí son las dos dulces, ¿eh? Ah, bueno, ya está. Apareció la bolita violeta, mira, morada. Ahí está. Está buenísima. O sea, no es dulce, pero tampoco salada. Me encanta que tienen como esta masa medio gelatinosa, que es harina de arroz glutinosa. A ver, acá hay otro color. ¿Y esa de qué? ¿De papa? No tengo ni idea. Es boñato también. Me gusta el crocantito que le dan con la fritura y la suavidad por dentro. A mí me gusta cómo llevan a la batata, al boniato a otro nivel. Si nos están viendo de diferentes partes de Latinoamérica, la batata o el boniato es camote. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, que es como esta papa dulce que suele cocinarse en muchas recetas y en muchos postres sobre todo. Pero no sé si lo califico como algo dulce lo que acabamos de probar. Me parece que quedan en mitad de camino. Y bueno, y ahí mirá cómo te envolvieron las masitas como para quedar bien con la tía. Le llevas la masita a la tía y te dice, ¡ay, gracias querido! ¿Cómo te quiero? Sos mi preferido. Esto ya es hermoso, miren. ¿Son fluffies? Se siente que son muy fluffies. Esta vimos que se preparaba mucho en China y que tenían como la forma de una nuez. En China la hacían como siguiendo, vieron la cascarita de una nuez. El molde de la nuez, ¿no? Exactamente. Esta es distinta. A ver, vamos a darle. Atención que tiene como pasas, ¿eh? No tiene nada, mira. Es un pancito re boludo, o sea. Pancake. Claro, la verdad que es como un waffle. Le falta como el sirope o el dulce de leche o el café para mojar. No sé si lo voy a mojar en el café igual porque mi café está frío. Igual tiene mucho sabor, ¿eh? ¿Tiene vainilla? Sí, tiene sabor a vainilla y el que tiene pasa, que no te tocó, o sea. No sé por qué no me tocó. No todos tienen pasa, la pijotearon. Esto nos costó la bolsita entera 35. Es decir, $1. Rico, bueno y barato como todo en Bangkok.
Amigos, entramos a un restaurante que dice que se ganó la cuchara de oro este año, que aparentemente es una distinción que otorga la cervecería Chang, que es la más famosa de Tailandia, y que premia a los restaurantes que tienen como una gastronomía especial. Y la carta es muy grande, ¿no, Paulita? Está buenísima y hay que ir leyendo de a poquito porque está en el listado, no son solamente las fotos. Tática. Stir fry. Sí, with pork. This with pork. La curiosidad es grande y la incertidumbre es mucha. No sabemos realmente qué es lo que pedimos porque incluso hasta se complicó la conversación con la chica porque básicamente no dijo ni una palabra. Bueno, chicos, nos pedimos un té tailandés y nos vino así como una especie de petaquita. Este es lo que te tiene todos los dientes. Y parecería jarabe, a ver. Es como un té dulce. Me hace pensar como si fuese el agua de Jamaica. ¿Te parece un agua de Jamaica? Parece un agua de Jamaica. Es riquísimo, creo que es agua de Jamaica. Ah, tiene un sabor como, sí, de flor, pero no sé si es flor de Jamaica. Sí, para mí sí. Para mí es como, bueno, ellos le llaman el té Thai, que básicamente es un té dulce. Está buenísimo, ¿eh? Estoy segura que es agua de Jamaica. Lo que más me gusta de los restaurantes asiáticos es que suelen servirte como variedad de toppings que ya están en la mesa. Acá tenemos unos buenos chiles súper picantes. Uf, hay que animarse a esto, ¿eh? ¿Esto es cacahuate o es ajo picado? Ah, no, no sé qué es. Pero tiene un olor bastante fuerte. ¿Ven? Sí, esto como que le da el crunchy para mí. Si son como mariscos disecados. Ahí veo que hay como una gambita. Esta vez sí tenemos calamares. Puede ser más bien pescadito. Calamares disecados. Raro. Paulita, ¿qué te pediste? Realmente está alucinante eso. Miren, yo elegí un plato que decía que tenía crispy noodles, que yo a veces veo que esos noodles los condimentan con curry. Vamos a ver ahora qué tal. Tiene cerdito y especias. También veo que tiene huevo. Tiene una pinta bárbara. Son como unos noodles secos y fritos. Raro, nunca comí algo así, ¿eh? ¿No? No, rarísimo. Creo que están como un poco fritos en salsa de soja. Eso es lo que entendí de la carta, más o menos. Parecieran un poco secos, no sé si tendrán mucho condimento o habrá que agregarle, pero... mucho de esta hojita verde. Ese es el... Holy Basil, como se llama acá. ¿Cómo le dicen? Holy Basil, que es como una, bueno, albahaca sagrada. La albahaca sagrada. La traducción literal es la albahaca sagrada, pero que es como una albahaca, pero que es mentolada cuando la comes. Condimenta un montón la comida y es como que potencia el cítrico. Esa es mi experiencia, que cada vez que hay Holy Basil yo me lo pido. Creería que es como uno de los ingredientes fundamentales de la gastronomía tailandesa. Está buenísimo. Me estoy comiendo con un amor esto. Bueno, amigos, y yo también voy a ir por los noodles fritos, pero en este caso miren cómo me lo sirvieron. Esto es realmente alucinante, la presentación. Es como un caldo de leche condensada, creo, ¿no? Sí, decían milk sauce, entonces no sabemos si es como más leche condensada porque trabaja mucho con lo agridulce o si literalmente puede ser leche de coco también. Ah, puede ser leche de coco, claro. Y viene con pollo, me parece. En este caso, a ver qué onda, me gusta que te lo sirvan con cuchara, porque como es precisamente un restaurante que se ganó el premio a la cuchara de oro, estos caldos se comen con cuchara. Es una leche, pero no sé realmente qué sabor tiene, porque tiene muchas especias. Tiene el quinto condimento, que es algo muy típico de Asia, que es como una mezcla de cardamomo, jengibre, un poco de cúrcuma. Forman como un condimento especial, un super condimento lleno de especias. Pero además se siente como el sabor del pollo hecho a las brasas. Es como que primero hicieron el pollito a las brasas, así como suelen hacer el satay, que es otra de las comidas callejeras que se consiguen en Tailandia, y después le pusieron la salsa. Entonces tiene como el sabor ahumado. Es realmente muy delicioso, ¿eh? Siento que mi plato también lo que tiene sabor ahumado, que lo hace riquísimo, lo levanta por mil. Claro, de hecho lo ves, que está como un poquito dorado, ¿ves? Como por la plancha o por la barbacoa. Esto me encanta. Yo sé que siempre pasa lo mismo, pero creo que la gastronomía tailandesa es mi favorita. A ver cómo rompo esta masa de noodles. Igual no está tan crujiente, o sea, como que se ablanda con el caldo. A ver qué tal está. Vamos a ver, que es como comerte una leche con cereales.
básicamente, ¿no? La textura es muy parecida. Es raro, es muy rara la textura, pero muy rara, ¿no? Es efectivamente una leche con cereales, pero salada. Lo raro es el crispy noodle, como que el noodle esté frito, porque por lo general con el noodle como que se amalgama con el sabor. Eso es algo que me hace flashear muchísimo. Los platos tailandeses por lo general tienen obviamente muchos gustos distintos que conviven y también las texturas son protagonistas. Y esto es bastante único, ¿eh? Es algo que no probé en ningún otro lado de Tailandia. Y mirá que hemos comido bastante comida tailandesa, pero lo curioso es que siempre hay algo que te va a sorprender, alguna novedad. Estaba muy rico el plato, más allá de que todavía no terminamos de entender bien qué comimos. No, tenía un sabor increíble. Lo bueno es que por suerte tenemos la oportunidad de seguir probando cositas, así que esto continúa. Miren cómo preparan los pedidos para los delivery. Salen de la ventanita, los ponen en una repisa, se los llevan con estas bolsas, vienen los muchachos con las motos. Y está todo el sistema organizado para que vos puedas pedir por las aplicaciones. De hecho, miren la cantidad de gente que se queda acá esperando a que salgan los pedidos. Y hay una dinámica práctica y resolutiva para poder precisamente despachar las encomiendas, las comidas y todos los paquetes que suele pedir la gente por internet. Miren, acá por ejemplo tenemos un muchacho tipo cartero. Claro, porque el desarrollo del e-commerce en Asia está muy evolucionado, como casi todas partes del mundo, pero acá es como que hay una costumbre de pedir digitalmente ya instalada hace bastante tiempo. Muchos de los locales tienen como la figura, el formato así como emoji de la dueña. Muchas veces es la cocinera, ¿no? A veces lo tienen como dibujado, otras veces en icono, así como... Sí, que me encanta porque muchas veces la ves. Sí, sí. Por lo general la podés distinguir en alguno de estos lugares. A veces lo tienen como un dibujo, otras veces lo tienen como un muñeco. Y cuando levantás la vista, entre las cocineras aparece muchas veces la persona que está graficada con esos emojis. Esto lo hemos visto mucho en Portugal. Los pastelitos de nata, que en Portugal son famosísimos porque son donde los inventaron, los pastelitos de Belém. Entonces, no solo en Europa, sino que acá también se venden estos pastelitos de hojaldre rellenos con crema de nata de huevo. Estos tienen como forma de florcita y le suman unas flores que para mí son con las mismas con las que hacen el té. Y ya la calle huele a té. Miren qué interesante cómo venden acá el té en esta casa de té que suele tener un montón. Hay uno al lado del otro. Acá te venden las básculas para pesarlo. Son una casa de té al lado de la otra y que venden las hebras por peso. Pero en serio, amigos, miren, hay una casa de té al lado de la otra. Claro, porque estamos entrando en la zona del barrio chino. Está cayendo la tarde, empieza a tomar mucho color este barrio, que suele ser en su mayoría atendido por gente de la comunidad china que vive en Tailandia. Incluso muchos son tailandeses, pero también hablan chino. Entonces es como que se mezclan estas dos culturas. Un clásico, ya sabemos que en casi todos los países del sudeste de Asia hay presencia de chinos, y esa mixtura convierte cualquier escenografía en algo muy cinematográfico, porque estamos en uno de los barrios que tiene más movimiento, más color, más ritmo callejero de todo Bangkok. Por supuesto, si estamos en el Chinatown no puede faltar el durian, el puesto que vende esta fruta exótica con un sabor bastante particular y un olor para muchos horrendo que invade todo. De hecho, está prohibido comer durian en algunas partes porque el olor es muy intenso. Pero acá estamos entrando como en el interior de un mercado donde vamos a encontrarnos con un montón de especias, condimentos, frutas disecadas. Miren todos los caldos que encontramos. Miren la variedad de caldos y fermentados que encontramos en este puesto donde te podés venir a pedir alguna de las comidas. Acá hacen los cacahuates condimentados, los maní condimentados, ¿viste? Y estas son las galletas muy tradicionales de China que vienen rellenas. Amigos, quisiera poder transmitirles el olor, el aroma que hay en estos pasillos, que es muy intenso, producto de la mezcla de especias, pero también de los encurtidos, muchos vegetales fermentados con los que preparan algunas recetas tradicionales. Algunos van en los caldos, otros se comen como aperitivos entre comidas, y es algo muy tradicional de Asia y que precisamente se consigue en los mercados. Que es como unas aceitunas, esto sería lo más parecido a unas aceitunas. Mira, Paulita, a vos que te gustan las aceitunas, ¿te animarías a probar las aceitunas asiáticas? Mirá qué forma rara que tiene, ¿no? Tiene pescadito, ¿no? Sí, tiene como un sabor a pescado, sí, probablemente por el disecado.
Es algo que no es muy usual de encontrarse aceitunas en este tipo de mercados. No es como los mercados de Medio Oriente, por ejemplo, en Estambul, que están repletos, o en Grecia, o mismo en Y España. acá tenés las hojitas de bambú, mira, esto es lo que se mastica, esto lo comen como snack también. Las hojas de bambú, o mejor dicho, como el deshilachado del tallo del tronco de bambú, se pasa por un fermentado dulce y se come como snack, lo van chupando. Algo parecido a lo que ocurre en México con las hojas de tequila, o luego de pasar por el fermentado, largan como un azúcar muy interesante que le da como un punch ahí de sabor y lo usan mucho. Amigos, estamos ya en una zona donde hay muchos puestos callejeros y nos tentamos con lo que serían como unos buñuelitos fritos. O sea, cualquiera podría pensar que es acelga o verdura, pero también yo tengo mi duda si no es un alga. Ahora lo vamos a descubrir. Yo veo la mezcla, también no sé si tendrá la famosa harina glutinosa de arroz, no lo sé, pero tiene cosas. Bueno, por ahorita no sé ni qué vamos a probar, pero... Ay, es rarísimo, no tengo ni idea. Bueno, vamos a llevarlo. Ahora sí. ¿Qué sé yo, viste? En este video donde vamos a probar cosas sin saber qué, Hemos descubierto que hay un puestito que vende, creo que son como cebollitas o algas o algo verde. Es algo verde que está también como mezclado con algo blanco que pareciera como Que harina. parecía algo. harina, esto es no sé. 100% vegano, dice el cartel, Atención, claro, sí. ¿Qué Está querés que...? muy caliente, ¿eh? ¿Sí? Sí. A ver, Esto vamos, tiene gelatina. vamos a boludo. usar el palito. Puede ser que tenga como una masa, ¿ver? Es como una gelatina por dentro. Es gelatina de verdura. Ya estoy comiendo cualquier cosa en este viaje. Igual, ojo, no tan mal, ¿eh? No le gustó, no le gustó. Está bien por la experiencia, ¿no? Porque es como yo estaba esperando un buñuelo de acelga y en realidad comí una verdura que no sé cuál es, con gelatina, bien caliente, saladita, con la salsa de soja. Es raro. No es la textura que uno espera, porque es como medio glutinoso por dentro, crocante por fuera. Tiene un sabor a vegetal, no sabemos bien qué vegetal es. Lo voy a googlear, se los voy a poner porque dice ahí chive, pero no sé qué es. No está tan mal, ¿eh? No me gusta a mí, no me gusta. Ok, me lo voy a tener que comer yo. Pero one set sweet. ¿Y ahora, Paulita, qué vamos a comer? Yo qué sé, ni idea. Estoy viendo que es como una masa, como una especie de panquequito que hace el señor. Este es un postre muy tradicional de Tailandia. Lo van a ver en casi todos los mercados a los que vayan. Flotantes, en el barrio chino, en mercado de barrio. Están siempre, pero nosotros nunca los probamos. ¿Qué es? Como un pancake, ¿no? Creo que es un pancake que creería que tiene coco, no estoy segura. Creo que lo blanco es crema y lo amarillo no sé si es huevo o si es mango. Bueno, será cuestión de Vamos morder y a descubrir. develar el misterio. Es merengue. Es merengue, ¿no? Lo blanco. ¿Y lo que tiene rallado, que es huevo? Esto está riquísimo, no me lo esperaba tan rico ni en peda. Lo blanco que es esa crema es como merengue. Si nos están viendo de Argentina son las merengadas, literalmente. Lo que es más suavecito es el huevo y la crocancia del panque, que es muy muy finito y bien crunchy. A mí lo que me gusta es que venga así como el pancake bien finito, crujiente. Miren, escuchen. No sé si se llega a escuchar, pero... El sabor de la masa es riquísimo. Estamos caminando por las calles del barrio chino, que cuando cae la noche se ilumina, porque todos los puestos tienen luces, pero además también la decoración está pensada con una iluminación interesante para llamar la atención, porque pensemos que hay mucho movimiento, mucha gente y hay mucha competencia también entre los diferentes puestos. Entonces es fundamental que cada uno se destaque, ofreciendo lo mejor, atrayendo a los clientes con los aromas y sabores, pero también con los estímulos lumínicos. También hay algunos restaurantes que ofrecen así como un espacio para sentarte, podés pedir
ir, ordenás ahí tu plato y te lo preparan. Lo que sí te digo es que vas a comer exactamente lo mismo. O sea, quizás a lo mejor pagues un poco más por el hecho de sentarte, aunque básicamente todo es muy económico. Y lo interesante de esto es que la cultura es callejera. O sea, que no es que uno tiene que hacer un esfuerzo para salir a comer cosas callejeras, sino que están ahí nomás. También pienso que hay muchos como puestitos famosos por la estrella Michelin que han salido en documentales, han salido en Netflix, y la gente capaz que hace 6 horas de cola para poder ir a comer, y realmente en Tailandia podés comer nivel Michelin en casi cualquiera de estos puestos. Para que entiendan el concepto de la gastronomía callejera, estamos en la puerta de un gran hotel, el Royal Bangkok, que saca un carrito a la calle también para vender. Explica la dinámica callejera de este lugar. Si quieres entender cómo viene la movida de los carritos, bueno, hay un hotel 5 estrellas que sacó el propio La Calle. Que sea un carrito callejero no le quita calidad al producto que ofrecen. Está todo muy ordenado, se lo nota higiénico, se lo nota bien preparado, porque claro, reciben muchísimo turismo, entonces la salida es constante. Piensen que no solamente hay turismo occidental, sino que también hay un montón de chinos, japoneses, coreanos que vienen especialmente a este barrio porque van a encontrar la movida nocturna, y eso hace que todo tenga una salida constante, mucha demanda, y por eso las cosas son frescas. Igual entendemos que quizás no sea para todo el mundo, así que déjenme en comentarios qué opinan ustedes, si se animan a comer en los carritos callejeros y qué es lo que comerían de todo lo que les estamos mostrando. Yo ya me animé a comer chapulines en México, no sé si estoy para el alacrán en Tailandia. Bueno amigos, llegó el momento de sentarnos en uno de los tantos puestos que ofrece además unas mesitas con sillas para que nos pongamos cómodos y disfrutemos de un plato tradicional tailandés. Chicken pad thai. One chicken pad thai. And this is pork, right? En este caso vamos a ir por el clásico pad thai, que es algo que tenemos que probar sí o sí para este video, más allá de que lo hemos probado en otras oportunidades. Pad thai, un plato típico de la gastronomía tailandesa, es un salteado de fideos finos, tiene brotes de soja, tiene un poco de tofu, tiene cebollita, bueno, un poco de todo, ¿no? Hay que mojarlo con este cítrico hermoso que acá en Tailandia, como también ocurre en Colombia, por ejemplo, o en México, es medio dulcito. No es nada más el agrio del limón, sino que es como una lima, ¿viste? Para los que nos están viendo en Argentina, que muchas veces en Brasil también, ¿no? Se toma el mojito con lima y suele ser medio dulzón, y eso le da como un toque mágico al plato. Y me parece que es importante mezclarlo, Paulita. Así que vamos a hacer lo nuestro, vamos a mezclarlo como corresponde, así todos los sabores se sienten bien. Vamos a probarlo. ¿Está bueno? Está riquísimo, miren, yo me dejé de pedir pad thai porque sentía que en algunos lugares lo hacían como muy sin gusto, muy al paladar del turista, y entonces me lo dejé de pedir. Pero hoy tenía ganas de probarlo y la verdad no defraudó, está buenísimo. Qué rico que es comer un pad thai bien hecho. Este es el plato que se pidió Paulita. Y nos preguntaron si lo queríamos picante, nosotros dijimos, pero claro, es el que tiene miedo a morir que no nazca. Es un arroz blanco que viene con carne, con albahaca, con pimiento y con un huevo frito arriba. Me encanta que se llama albahaca sagrada, que es esta que les vengo hablando siempre, que me encanta porque es como medio mentolada. A ver, esto debe picar como la cosa. Eso pica, pero para mí por algo te lo trajeron, así que vos mandale. Total, sin miedo al éxito, cariño. Me encanta porque creo que hay pocas combinaciones tan exquisitas como un arroz con un huevo frito arriba. Me encanta el arroz con huevo y este cerdito es riquísimo. Lo que pasa es que voy a necesitar una cuchara, miren, la voy a agarrar de acá al lado. Con confianza, mía. Con confianza que entre todos nos conocemos, ya somos comensales del mismo mercado. Voy a partir el huevo para que caiga sobre el Hay que romper el huevo como corresponde, che. Vamos a ver cómo está. No sé cómo pica lo que pica. ¿Pica mucho? Me cagué picando, sí. Pero me encanta. Es tan sabroso este plato. Porque yo siento que cuando lo ves así parece como simple. Porque tiene un sabor. Me encanta, me encanta. Es como que se le siente mucho la grasita del cerdo. Y se hace frito el cerdo. Y combina perfecto con el arroz. Y al hacerlo frito es como que queda como un poquito crocante, pero muy, muy jugoso. Guau, qué rica que es la comida tailandesa. Me fascina, me vuela la cabeza, en serio. Es una experiencia atrás de otra, fascinante. Amigos, miren, nos tomamos 2 cervezas y los 2 platos y en total gastamos menos de $10. Exactamente, re barato. Bueno, digamos, vamos a cerrarlo en 5 por cabeza. O sea, la comida es riquísima, pero es más rico cuando pagás barato, ¿o no?
si siguieron este video hasta este momento, pueden dejarnos en comentarios qué de todas las cosas que probamos fueron las que más los tentaron y qué cosas nunca, jamás se animarían a probar. Ya me duele un poquito la panza de todo lo que comimos y me resulta muy difícil saber qué fue mi favorito. Amigos, intensa recorrida por las calles de Bangkok donde hemos engullado todo lo que encontramos. Sí, no dejamos nada por probar, estamos súper contentas porque la experiencia estuvo bárbara y espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no se pierdan nada de las aventuras de Vuelta al Mundo. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!